americana. Y eso, por supuesto, le duele a los rusos. En relación a Nicaragua, él manifestó que el objetivo de estar aquí en Nicaragua era fortalecer la cooperación entre ambos países en beneficio mutuo y amplió a las áreas en que pueden lograrse esos acuerdos en materia económica, educativa, comercial, en el campo político, y ya eso se están viendo los logros. Hay un acuerdo que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional sobre el uso pacífico de la energía nuclear. Y no es para nosotros nuevo el apoyo de Rusia hacia Nicaragua. Durante después de la revolución que se dio la agresión norteamericana contra el pueblo de Nicaragua, pues Rusia fue un soporte fundamental para la economía y para la defensa del país. Y necesariamente hay que reconocer que hay una diferencia entre cómo trata Rusia a sus amigos a cómo trata Estados Unidos a sus amigos. Estados Unidos te habla, te dice, pero lo que te da es una minucia y a cambio se te quiere robar toda la riqueza. Ya tenemos... O dice, te voy a dar $100, pero vas a hacer esto. No, me vas a cambiar a fulano. Así es, así es. No quiero que tengas relaciones con tal país. Así es. No, pero lo más grave es que en estos momentos donde el mundo está totalmente cambiado y que nadie quiere dejarse someter por Estados Unidos o por la Unión Europea, aquí viene la jefa del Comando Sur, vino a América del Sur a decir que América le importaba por sus recursos naturales, por el litio, por esto, por el otro, por el resto no le importaba. Entonces, uno mira una actitud imperial de voluntad de sometimiento, como vos decías. Bueno, aquí, y el ejemplo más claro, te lo voy a graficar en pequeñito, pues si vos querés. Cuando estábamos en la campaña de la UNO, 1990, íbamos a escoger, yo era el secretario político del Consejo de la UNO, y pues íbamos a escoger al candidato. Eso fue como septiembre, octubre de 1989. Y entonces habían 3 candidatos, el Churruco Bolaño, de ingrata recordación, doña Violeta y Virgilio. Pero Virgilio, como tenía la comunicación política con los partidos y era el presidente honorario de los 14 partidos, pues tenía ventaja. Yo me acuerdo que teníamos 8 de los 14 partidos que iban a votar por Virgilio. Entonces sí apareció a la reunión, pero además nosotros estábamos palmados, ¿no? Íbamos a ir a una campaña sin reales, pues, y el Frente Sandinista con toda la capacidad, pues, y entonces estábamos preocupados por eso. Entonces yo me acuerdo que llegó Alfredo César y la gente del Partido Socialdemócrata que apoyaban la candidatura de Violeta, llegaron y nos dijeron que los norteamericanos querían hablar con nosotros, pues, y entonces llegaron delegados gringos y no sé si llegó el embajador, pero no me acuerdo, pues, pero estaban ahí y nos dijeron que cuáles eran nuestros problemas. Entonces nosotros le dijimos que era plata, pues, porque los partidos no teníamos dinero. Aun cuando después me di cuenta que muchos de los partidos que estábamos en la UNO estaban siendo subsidiados y financiados por la Embajada Americana, igual que financiaban a las ONG para que éstas financiaran al mismo tiempo a los que orquestaron el golpe. Y también financiaban a la contra, por supuesto. Entonces les dijimos que no había plata y nos preguntaron por los candidatos, pues entonces nosotros dijimos cuáles eran nuestros candidatos.
Entonces dice uno de los gringos, bueno, aquí les vamos a hablar claro, aquí podemos conseguir $4 millones para la campaña, pero la candidata tiene que ser Violeta Chamorro. Sí. Y entonces el dólar se impuso. Entonces, y ahí yo vi nacer en la trompa de un carro un partido político. ¿Te acordás vos de un famoso partido unionista centroamericano? El PUCA. El PUCA. Pues eso eran como 4 o 5. Entonces se pelearon, se dividieron y de repente nació el PIAC, Partido Integracionista de la América Central. Entonces a eso le volaron plata y ¡pum! Votaron por la Violeta. Entonces nosotros de tener 8, 9 pasamos a tener 4. Y al único que tuvo menos votos fue el Churruco Bolaños, que solo lo apoyaba el PLC y el Partido Conservador. Y el Partido Conservador. Entonces, esa es la forma con que te ayudan y te subsidian los gringos. Te imponen y te dicen, esto va y tiene que ir o tenés que hacer esto o el otro. Entonces, con los rusos, pues la voluntad es de una cooperación más amplia en torno a objetivos comunes y el esfuerzo que se está haciendo en el plano internacional, aún en la ONU, pues, es que Rusia ha logrado aglutinar un grupo de países que están en una posición de no sometimiento con los Estados Unidos. Y al final de cuentas ese es el gran pleito. Y si vas a ver la guerra con Ucrania, aquí la gente dice, en los medios dice que Rusia está agrediendo a Ucrania. Si la realidad es que la guerra no es con Ucrania prácticamente, es con Europa, con la OTAN, y con los Estados Unidos. Si la OTAN y los Estados Unidos le han metido a esa guerra todo, armas, asesoría, más de 50.000 millones de dólares en ayuda. Solo Estados Unidos ha dado 50.000. El resto, el último cálculo es que iban por los 120.000 millones de euros de plata. O sea, eso se dice fácil. Pero la realidad es que lo único que le falta para meter a la guerra de Ucrania o la OTAN y los Estados Unidos son soldados, porque asesores ya tienen. Se acaban de morir un montón de asesores en un ataque, en un de esos hoyos que arman ellos subterráneos. Entonces, la venida aquí de Lavrov lo que viene es a ofrecernos una nueva visión de lo que tiene que ser las relaciones internacionales. Nosotros aquí y países y el cambio en el mundo ha sido grande. Tenés en América Latina ya antes la OEA es un cadáver insepulto. Su secretario general, quien lo mantiene, es los Estados Unidos, porque el tal secretario general es hasta un moclín, pues. Pero a eso acaban de ese informe irónico. Pero si lo pagó los Estados Unidos. El informe dice que cometió... No cometió, dice, una falta, pero sí violó las normas éticas. Entonces, es una forma de liberarlo porque es un instrumento, pero realmente la OEA, como dijo hace algunos meses el presidente de México, cantando una canción de un trovador cubano, dice, la OEA me da risa, dice. Y eso es la verdad, pues. Y entonces vos ves que hay un posesionamiento de bloques de países que tienen una voluntad de rescatar su soberanía y su autonomía y que cuentan con el respaldo del pueblo ruso, pues. Y si hay algo que yo admiro es la voluntad y la fortaleza del pueblo ruso,
que está siendo sometido. Es el país que ha tenido más sanciones, tiene como 20.000 sanciones y no lo han podido domeñar. Y viendo las cuentas, las cifras, aún a pesar de las sanciones, Rusia tiene un superávit en venta de petróleo, en venta de gas. Y la economía se está recuperando, ha bajado la inflación. Sí, y ya, por ejemplo, estaba leyendo que al principio todas las empresas europeas y gringas se salieron de Rusia. Pero ya, y ahora estoy viendo que ya, por ejemplo, Mercedes-Benz está diciendo que quiere hacer un acuerdo con Rusia y que en cuanto se suspendan las sanciones, él rescata todos sus bienes porque el mercado ruso es un mercado impresionante en el mundo. Y así otras marcas, y le seguiremos dando seguimiento a esta situación de la geopolítica mundial. Pero fue exitosa la visita. Efectivamente. Y le causó un escozor terrible a los norteamericanos y a los europeos, porque se atrevieron a decir, uno de los funcionarios norteamericanos, que no se debía permitir que los rusos se metieran en el traspatio de Estados Unidos. Somos traspatio nosotros. Nos siguen considerando. Bueno, Biden, por no mejorar el entuerto, por no decir que somos el traspatio, dijo que estábamos enfrente, pues. Pero la realidad es que Rusia está potencializando la capacidad del mundo para enfrentar los abusos de los imperios. Y estos imperios son el amarre con los europeos y los gringos. Y la realidad es que Europa, las sanciones que le han impuesto a Rusia le hacen más daño a ellos que a la propia Rusia. Si vos ves las huelgas en Inglaterra, Francia está en huelga desde hace meses, los mismos polacos en Hungría. Entonces, hay una crisis en Europa y no pueden solucionarla porque están presionados por Estados Unidos en cuanto al manejo de sus cosas económicas y su manejo y militar, pues. Y solo los ucranianos creen que les están dando fierros viejos y los pobres los mandan a matar. Y si el gobierno norteamericano no dijo una vez, vamos a luchar, dice, hasta el último ucraniano, claro, como ellos no están poniendo los muertos. Exactamente, pero esa es la historia que ha habido en el mundo y nosotros la hemos vivido, la vivimos en los años 80. Nosotros nos hemos matado, ellos no ponen un muerto. Bueno, aquí sí salieron varios muertos con Sandino. Vamos el 19 de abril o el mes de abril se ha celebrado el Día Nacional, ayer el Día Nacional de la Paz en Nicaragua. El presidente Ortega ayer hizo un repaso histórico muy importante de la historia de Nicaragua en defensa de la soberanía, desde Diriangén, desde Nicaragua, y que es cierto porque ahí está en los libros, los mismos españoles lo contaban, Gil González, hasta el 19 de abril del 2018, y ayer decía el presidente, uno de sus mensajes clave, ya es suficiente, ya déjenos vivir en paz, trabajar en paz, y ya cálmense, sáquense ese odio del corazón. Es muy difícil, ¿verdad? Porque el odio está metido hasta en el corazón de personas que no debieran de tenerlo, como son los obispos y los curas. Ayer Daniel, cuando lo oía, el comentario que hice yo hoy en mi tweet sobre lo que dijo Daniel era que más claro no canta un gallo y en guerra avisada no mueren soldados. Así es que se ha dicho, y Rosario dijo que hay que perdonar, pero no olvidar. Pero no olvidar, y lo decía Daniel, para tener el odio en el corazón, porque Daniel dice, yo no tengo odio en el corazón, a mí me dieron más bien risa estos cuando vinieron a darme el ultimátum con los obispos, pues, y son unos pobres diablos, y esa es la realidad, son unos pobres diablos que creyeron en el canto de sirena y se embarcaron en una cuestión que no estaban preparados, pues, y que
solo la ambición de poder y la ambición de dinero los llevó a estas situaciones que si no fuera por la carga trágica de vidas perdidas en el fallido golpe, pues daría risa, pues, pero tenemos que aprender de ese momento y retroatraernos en la historia. Aquí Nicaragua ha sido un pueblo que quiere la paz, pero como decía Sandino, la paz sin esclavitud, la paz soberana, no la paz de los esclavos. Y cuando vimos ese repaso de la historia de Nicaragua, que arranca desde hace 500 años con Nicaragua y con Diriangén, pasando por todas las situaciones que se vivieron durante la independencia, después la guerra nacional con José Dolores Estrada, con Andrés Castro, con los indios flecheros, posteriormente la situación de Celedón y después Sandino y después el 1979, donde se dio una agresión contra nuestro país y la búsqueda siempre ha sido la búsqueda permanente de la paz. Y abril es un mes bien interesante porque estaba revisando yo la historia y es en abril que se da el encuentro de Diriangén y de Nicaragua, uno el 5 de abril y el otro el 14. Con Gil González. Con Gil los González, españoles. Sí, con los españoles. Y que aquí la historia, dicen, lo hacen los vencedores. Y aquí la historia de Nicaragua, la que aprendimos nosotros, pues. Yo lo decía en mi comparecencia en el plenario de la Asamblea Nacional, aquí nos estafaron con esta historia que nos cuentan una historia donde presentan a Diriangén y a Nicaragua como unos indios babosos que vieron venir a los españoles y se maravillaron y que entonces Diriangén le trajo 4,000 chompipes, le trajo oro, nada de eso. Si los indios nicas no somos pendejos, no somos babosos. Y lo que hicieron fue revisar la situación y me decía en el que vos mencionaste ahora, la historia donde se escribió todo. Las crónicas. Las crónicas, sí. De la conquista. Se habla que Diriangén pidió 3 o 4 días para resolverle, pues, si se iba a bautizar. Pero indio vivo, si nosotros no somos babosos, pues. Y entonces, ¿para qué lo hizo? Él tenía infiltrado entre la gente de Gil González sus espías. Y entonces les preguntó, bueno, pero en realidad estos son dioses o qué. Entonces los espías le dijeron, no, le dice, si comen como nosotros, van al baño como nosotros, no tienen nada de dioses. Entonces ahí te va tu Sonchabela. A los 3 días llegó y comenzó el penqueo y lo sacaron de Nicaragua. O sea, eso nunca, yo hasta ahora me estoy dando cuenta que la aventura de Gil González en Nicaragua termina precisamente con el enfrentamiento con Nicaragua y con Diriangén y salen despatriados de Nicaragua. Entonces, 500 años se acaban de cumplir. 500, por eso te digo, en abril, 500 años. Y ese es el ejemplo que debe de guiarnos a los nicaragüenses. Y ayer, aparte de que habló claro el comandante Daniel, también extendió el olivo de la paz. Digo, miren, aquí yo no les tengo odio, yo no tengo odio en mi corazón, yo los perdono, pues. Y bueno, está en manos de ellos, pues, porque Daniel ha dicho que es un borrón y cuenta nueva, pero también ha dicho que no nos podemos dormir. Y la realidad es que lo más importante
de la experiencia del fallido golpe es que se logró que el pueblo se juntara con su gobierno para enfrentar a los vendepatrias. Hubo una sublimación y es de rescatar que nosotros hemos sufrido golpes muy duros. El fallido golpe, el COVID, los famosos ciclones ETA y el otro. El Iota. Y ningún otro país ha tenido esos 4 embates que yo llamo los jinetes del apocalipsis. Y nosotros teníamos crecimiento del 10% en el 2018, 2017. Y estos bárbaros nos quisieron hacer retroceder y hundir el país. Pero fue el sostén del pueblo, porque aquí no se pudiera haber sostenido el gobierno solo frente a la avalancha de barbarie y ante el ataque directo que nos hacía Estados Unidos. Y financiando. Y financiándolo. Entonces, vemos que como el ave fénix, cómo se levanta Nicaragua después de que aguantamos el COVID, aguantamos los huracanes, derrotamos a los vendepatrias y a los traidores, cómo el país al año siguiente del golpe, en el 2019, ya con el COVID, tuvimos crecimiento positivo. Y hemos ido avanzando. El año pasado anduvimos creo que por el 6-7%. El año antepasado, el año pasado estuvimos en 3-4%. Y el 2021 10.3%. Así es. Y para el próximo año ya nos están pronosticando 3-4%, cuando en otros países los crecimientos son negativos y que no han sufrido ni han pasado por las crisis y los dolores que nosotros hemos vivido. Eso es el orgullo del ser nicaragüense, de que a pesar de los pesares hemos salido de la crisis y vamos caminando con esperanza y expectativa hacia el futuro. A pesar de eso que usted está señalando, ¿verdad?, que tenemos paz, que tenemos tranquilidad, lo acabamos de ver en Semana Santa. Hay concordia. Cómo vino la avalancha de turistas, cómo el pueblo de Nicaragua salió. Solo los puertos lacustres, aquí el Salvador Allende, Granada, Corn Island, todos los puertos turísticos recibieron en Semana Santa 150,000 turistas nacionales e internacionales, y vinieron aquí hubo una movilización en el país de casi 4 millones de personas. Pero a pesar de todo eso, y que la economía va avanzando, hay crecimiento económico, mayor actividad económica, los organismos multilaterales están prestándole a Nicaragua. Nos reconocen y nos ponen como ejemplo. Y China está financiando a Nicaragua, Rusia está vamos por el canal. Amplia cooperación. Vamos por el canal. Hay una campaña fuera, mediática, financiada también por Estados Unidos, Bonos a Patria, que ponen al país como que aquí nos estamos incendiando, matándonos. Bueno, mira, el hecho que se movilizara tanta gente en el país y estuviera en la tranquilidad y la diversión es la mejor respuesta que le puedes dar a los que dicen que estamos en guerra. ¿Vos crees que si estuviéramos matándonos hubiéramos salido la gente? Si la gente andaba feliz en las calles, andaba feliz en los balnearios, yo vi Pocho Mil repleto, ¿qué balneario? Y a veces uno ni quería ir porque hay mucha gente, pues. Entonces, esto es lo que les duele, Y, por supuesto, el dinero que es mal consejero los tiene divididos a estos puchos afuera, porque se armó un pleito entre ellos, los de Miami, los de Washington, porque querían asumir la representación, una tal procesión de las cruces, que no sé qué. Entonces se están matando ellos, y si vos ves
en las redes sociales hay más pleito entre ellos que la agresión verbal contra Nicaragua, pero además eso no nos daña, porque a lo interno el país está en tranquilidad y que, como dice Rafael, digan lo que digan, que si se muerden la lengua se envenenan. Entonces, si vos ves, aquí la gente lo que quiere es trabajar, tener su casita, tener su luz eléctrica, tener su agua en su casa, tener los caminos y las carreteras, las calles bien, y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que le estamos dando al país, eso es lo que le estamos dando al pueblo. Y en esa medida no hay forma que con un discurso chagüitero vayan a convencer a la gente de que está mal. La última encuesta, los datos dicen que casi el 80% apoyan la gestión de Daniel Ortega. ¿Dónde se ha visto? ¿Qué presidente tiene esos parámetros? Entonces, a mí los que están afuera no me preocupan. Lo que sí es que adentro tenemos que seguir con el trabajo de construir más felicidad, más tranquilidad a la gente y no descuidarnos. Hay una ventaja. El pueblo de Nicaragua está organizado y si vos vas, la gente te dice, no vamos a permitir un intento como el del 2018. Entonces, en guerra avisada no mueren soldados. Así que ya sepan que aquí el pueblo está listo para respaldar a su gobierno, que es el que les está dando paz, progreso, desarrollo, bienestar, escuela, caminos, carreteras, agua, comunicaciones, teléfono, etcétera. ¿Qué es lo que no se está haciendo en Nicaragua? Y con los pocos recursos que tenemos, y un ejemplo y una cosa que es extraordinaria también en América Latina. Nicaragua es el único país que ha tenido superávit en su presupuesto después de los 4 jinetes del apocalipsis. Costa Rica no ha tenido nada parecido, solo el COVID. Y está más endeudado que... Y El Salvador ya no se diga. Por eso. Entonces, nosotros el año pasado tuvimos un superávit de más de casi 5.000 millones de córdobas que están guardaditos ahí para las contingencias. O sea, ya no se requiere tanto un financiamiento especial para financiar el funcionamiento del Estado. Como era antes, que decían hay que pedir donaciones para poder completar el presupuesto. Así es, así. Entonces, todas esas cosas te dicen que vamos por buen camino. Nunca ha estado la economía tan bien como ahora. Nunca hemos estado los nicaragüenses sin la amenaza de situaciones extremas. Y aquí hay un gobierno solidario, con principios cristianos, que está tratando de darle respuesta a todos los nicaragüenses en las mínimas cosas. Mira, yo tengo comunicación con concejales de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que son miembros del movimiento, del MLSI, en Ciudad Sandino, en Matiare, en Tipitapa, en todos los municipios que tenemos presencia, y ellos están obligados a estar reportando lo que se está haciendo. Hombre, yo ya no tengo, porque diario estamos, que fuimos a repartir alimentos, fuimos a llevar silla de ruedas, fuimos a llevar bastones, le trasladamos a una señora que con un problema deportivo a ligas de fútbol, de béisbol, y son concejales. ¿Y cuántos concejales tenemos en todo el país? Y cada uno está haciendo esa función en trabajos de garantizar la logística, mejorar las condiciones del agua potable, de las calles, etcétera. Los concejales de Managua andan con una lista y preguntan en las consultas que se hacen cuáles son los principales problemas de su barrio. Entonces, lo van apuntando, después lo llevan a la alcaldía y ahí en la alcaldía se van priorizando las soluciones. ¿Cuándo se había hecho eso? ¿Cuándo? Frente a eso que usted está diciendo ya en la recta final,
Mientras aquí el Frente está trabajando hasta en el último rincón de Nicaragua. Así es. ¿Verdad? Hasta en la comarca más recóndita, y el pueblo está organizado, como usted decía. En las redes, en efecto, lo que estamos viendo son esos puchitos de la oposición. Y sus pleitos. Matándose, ¿verdad? Ahora leía que surgió un movimiento pues de radicalistas Otro más. y del MRS proponiendo pedirle al Departamento de Estado de los Estados Unidos que expulse a uno que se hace llamar Chino Enoch. Pero si ellos se lo llevaron, ellos lo pidieron en su lista. Y ahora están hablando de presos políticos, porque dicen que hay presos políticos. El comandante fue claro: bueno, pásenme la lista, porque yo no sé cuáles son, porque ahora un violador dicen que es preso político. Sí, a nosotros nos quisieron meter goles en la negociación que teníamos en INCAE. Cuando les pedimos las listas de sus presos políticos, nos metieron ladrones, asesinos, hasta un violador de una señora de 82 años. Si estos son léperos, y cobraban por estar en la lista, como pagaban la OEA y las organizaciones de derechos humanos durante el golpe para que llegaran a reportar los supuestos muertos. Y hasta en eso hay falsedad. Hablan de 300, 400, 500 muertos. Pero eso demuestra, no es que ellos son democráticos y no se están tolerando entre ellos. No, lo que pasa es que el dinero les crea las divisiones. Y ahí hay más caciques que indios, ahí todo el mundo quiere ser. ¿Cuántos candidatos a la presidencia de los 200 y pico de vendepatrias que se fueron? La mayoría todos eran candidatos a la presidencia, o magistrados o ministros, y ya cuando más o menos ya iban a la embajada y lo invitaban a las fiestas de la embajada, ya andaba con su leva, su saco, y ya así caminando de perfil porque era candidato a la presidencia. Entonces, con esa miseria humana, porque eso es miseria humana, es lo que nos estamos enfrentando. Y por eso yo digo, mientras tengamos la organización, tengamos al pueblo con nosotros, tengamos el respaldo de países amigos como China, como Rusia, que se nos venga el vendaval que sea, ese vendaval va a salir por la coladera, hermano. Pero a eso que usted se refiere, esos son los instrumentos. El verdadero que está detrás de ellos es el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pero los Estados Unidos está teniendo sus problemas internos. Mira, el presidente tiene problemas, aparte de la edad, tiene problemas con su familia. El hijo lo están acusando de un montón de cosas. Y el señor Trump viene como una tromba. Entonces, ahí hay un pleito terrible también, que eso mediatiza en cierta forma sus acciones, y porque ellos también tienen prioridades. Para ellos su prioridad es Ucrania, y ya lo acaba de decir el jefe de la OTAN: nuestra prioridad es el triunfo de Ucrania. Pero eso causa risa, pues. Todos los días están teniendo miles de muertos, sí, lamentablemente. No, es una desgracia, pero el principal responsable es Estados Unidos y la OTAN, que estaban empecinados en debilitar económica y políticamente a Rusia, y además debilitarlo en su estructura interna. Y ahí vos ves cómo está Rusia. En un minuto, ¿qué nos queda entonces a los nicaragüenses después de 5 años de esa triste y nefasta historia? Bueno, primero lamentar la tragedia, las muertes, y prepararnos más para dar respuesta a las necesidades del país, y evitar de todas formas la confrontación, buscar, como dice Rosario, el diálogo, la negociación, y que darle al pueblo la satisfacción de sus necesidades. Que mientras vos estés haciendo lo correcto con el pueblo y le estés dando respuesta a las necesidades, y tenemos, como decía el pueblo presidente, en esa medida nosotros vamos a tener controlada una situación. Además de que
hay un convencimiento entre los nicaragüenses, entre la mayoría de los nicaragüenses, de que vamos por el buen camino y que por tanto aquí los que estén del lado oscuro se jodieron. Aquí no hay más tren que el que pita. Doctor Wilfredo Navarro, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a despedir con saludos para Pablo Espinosa, Arturo Cuadra, Vilma Tercero, María Eugenia Lanzas Montoya, que están pendientes, Ricardo Menar Mejía, Mario Hernández, Auralila Chavarría, también a Marvin Antonio García, Juan Pichardo desde La Palma, departamento de Chontales, Marlene Aguilar, Oscar Gómez, Mariluz Parrales. A todos ellos muchas gracias por haber estado pendiente del programa. José Ruiz, Arlen Vanessa Velázquez López, Rolando Mendoza y otros más, María Cristina Celedón, Marta Virginia, que han estado pendientes, Eddie Francis en Bluefield, Jairo Lumbí. A todos, muchas gracias por haber estado pendiente de nuestro programa. Cleimer Zapata, el doctor Fidel Morales, hasta la ciudad de Iriamba. Nosotros nos vamos. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos. Nos veremos mañana y que tengan una buena noche. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo.